a Dios por esta oportunidad y como dice este hermoso himno, cuán grande es nuestro Dios, digno de alabanza y reconocimiento. Aleluya. Y vamos a seguir en esta mañana, en esta oportunidad, compartiendo acerca de la confesión de fe de Filadelfia de 1742. Amén. Y vamos a en esta mañana estar hablando acerca del párrafo número 2 que habla sobre la libertad de conciencia. Si recordamos, en las oportunidades anteriores estuvimos hablando acerca de la libertad cristiana y esto también incluye la libertad de conciencia. Así que vamos a citar dicha confesión en el capítulo número 21, segundo párrafo. Y dice así, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Te invito a que podamos estar orando para que el Señor nos guíe en este tiempo. Amén. Padre, honramos tu nombre en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos y te damos las gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Señor, te pedimos que tú nos hables en esta hora a través de, Señor, de esta confesión, que hombres, Padre, inspirados por ti, Señor, fueron usados para nosotros entender tu palabra, Dios. Sabemos que es la más alineada y acorde a ella, Señor. Por tanto, te pedimos, Señor, que al analizarla y al escudriñarla, encontremos la verdad del Evangelio en ella y tu verdad, Padre, allí, oh Dios, y podamos alimentarnos de ella. En el poderoso nombre de Jesucristo te damos las gracias y te decimos amén y amén. Gloria a Dios. Y este segundo párrafo del capítulo 21, vamos a dividirlo en 4 partes. La primera parte dice, uno solo es el Señor de la conciencia y es nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios es el Señor de la conciencia porque Él nos las ha dado, ¿verdad? Cuando Dios crea al hombre, le da una conciencia, es un ser consciente, ¿verdad? Y es un ser que razona. Lo dice la Escritura en Romanos capítulo 12, verso 1, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Por tanto, el hombre, amado, es un ser racional. Y esa conciencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es por la cual Dios, ¿verdad?, nos juzga, nos ministra y es por la cual nosotros entendemos qué es lo que es bueno y lo que es malo. Pero fíjense lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 14, a partir del verso 1, dice, recibid al débil en la fe. Y vamos a ver en el contexto en el que Pablo habla acerca del débil en la fe. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La palabra recibir en el término griego se refiere a una aceptación personal y voluntaria entre uno y otro. Y cuando habla acerca del débil en la fe, Pablo no está haciendo alusión a aquellos que no oran o a aquellos que no escudriñan la palabra. En el contexto en el que Pablo está refiriéndose al débil en la fe, es aquellos que todavía están pensando en las observancias de la ley, aquellos que en aquel contexto se estaban absteniendo de cierto tipo de alimento. Esto caracteriza a los creyentes que son incapaces de desembarazarse de las ceremonias rituales de su pasado religioso.
El creyente judío débil tenía dificultad para abandonar los ritos y las prohibiciones del antiguo pacto. Recuerden que según las leyes ceremoniales habían ciertos tipos de alimentos, de animales, que se consideraban inmundos y por ende no se debían de tocar o ingerir, ¿verdad? Pues estos creyentes judíos todavía estaban arraigados a esas leyes ceremoniales y por ende se abstenían de cierto tipo de alimentos. Se sentían obligados a adherirse a leyes sobre la dieta, observar con cuidado el día de reposo y ofrecer sacrificios en el templo. Esto es lo que hacían los creyentes judíos de aquel tiempo. Sentía que cualquier contacto, el creyente gentil, en cambio, débil, también había sido criado en medio de la idolatría, una idolatría pagana en todos sus rituales. Sentía que cualquier contacto con algo que se relacionara aún de forma remota con su pasado, incluido el consumo de alimentos que hubieran sido ofrecidos a una deidad pagana y vendidos después en el mercado, lo manchaba por completo de pecado. O sea, aquellos gentiles que se habían criado en un contexto donde había idolatría, donde habían personas que sacrificaban animales y esa carne luego la vendían y estaban viviendo en aquel contexto, luego venían al evangelio y todavía como que estaban todavía arraigados a eso y no querían aún mezclarse con ese tipo de alimentos. Ambos tipos de creyentes tenían conciencias muy sensibles en estas áreas y todavía no tenían la madurez suficiente para ser libres de esas convicciones. O sea, cuando Pablo llama al débil en la fe, se estaba refiriendo a aquellos creyentes que todavía no habían adquirido una madurez espiritual suficiente como para entender que Cristo nos ha hecho libres de esas observancias de la ley o esas leyes ceremoniales, ¿verdad?, que impedían la ingestión de ese tipo de alimentos. Ahora, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y en lo cual debemos de tener mucho cuidado, y es que nuestra libertad cristiana o mi libertad de conciencia no debe ser ocasión para hacer pecar a mi hermano, ¿verdad? Si estoy en el amor, la Biblia lo dice, que debemos de estar en el amor y debemos de amar al prójimo, debemos de amar al hermano. Bueno, pues muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios me ha hecho libre, yo tengo libertad de conciencia, yo puedo ingerir cualquier tipo de alimento, pero esto no debe ser ocasión para hacer pecar a nuestro hermano, y esto lo podemos ver en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, a partir del verso 4. Y dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuánto estamos claros de eso? Amén. Amén. Sabemos que no hay otro Dios ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay otro Dios. Y dice la Escritura, dice Pablo, que los ídolos no son Dios, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ¿verdad?, que las personas se han hecho, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, de eso estamos claros, eso lo sabemos todos, que solamente hay un Dios, solamente hay un Señor, que es Jesucristo, por el cual fueron hechas todas las cosas. En esto estamos claros. Pero dice el apóstol Pablo en el verso 7, pero no en todos hay este conocimiento. O sea, no todos han adquirido esta madurez, han alcanzado este conocimiento. Dice, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea, estos que todavía no han adquirido esta madurez, ¿verdad?, que han participado de estos alimentos sacrificados a los ídolos, como su conciencia es débil, dice, por causa de esto se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos,
y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. Y quiero hacer un paréntesis acá. Fíjense que Pablo está hablando acerca de alguien que ha adquirido una madurez espiritual y está sentado a la mesa y está comiendo alimentos que fueron sacrificados a los ídolos, pero dice, si alguno te ve a ti comiendo ese alimento sentado a la mesa, dice, aquel que es débil no será estimulado a comer lo sacrificado a los ídolos. Y luego dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil. Y cuando utiliza Pablo esta palabra perderá, no se está refiriendo a salvación, no está refiriendo a que alguien va a perder la salvación por causa de esto, sino que el término o la palabra que se utiliza es caer en pecado. ¿Se entiende? Cuando Pablo dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano, lo que está diciendo es que por mi conocimiento, entonces el hermano va a caer en pecado. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? O sea, yo tengo libertad de conciencia, yo entiendo que todo, ¿verdad? Como dice la Escritura, es del Señor, de Jehová la tierra, el mundo y su plenitud. Todo es del Señor, ¿verdad? Y por causa de esto yo entiendo que todo lo que yo coma o de lo que yo participe, cuando lo hacemos con acción de gracias, ¿verdad? De ello podemos participar. Pero si hay un hermano mío que entiende o dice que algún u otro alimento no se debe ingerir, dice, no lo ingiero, ¿verdad? Por amor a mi hermano, para no hacerle caer. Y esto el apóstol Pablo lo ratifica más adelante en el capítulo 10, a partir del verso 25, dice ahí mismo en 1 Corintios, de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. El apóstol Pablo está haciendo alusión al Salmo 24, ¿verdad? Que lo enseña claramente. Si alguno incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. En otras palabras, todo lo que te pongan delante, pues participa de ello, dice Pablo. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjense que está haciendo alusión a dos tipos de creyentes. Está el judío, aquellos que todavía están pensando en las leyes ceremoniales, pero está hablando de gentiles, aquellos que han crecido en un ambiente de idolatría donde ven personas sacrificando cosas a los ídolos. Está hablando de esos dos tipos de creyentes. Y dice Pablo, no seas de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Verdad? Usted escucha a personas, no, yo no como de esto, yo no como de aquello. Bueno, pues por motivo de conciencia, dice Pablo, no la mía, porque Dios me ha hecho libre, ¿verdad? Sino por la de mi hermano. En segundo lugar, el segundo punto dice, y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres, que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Amado, la libertad de conciencia también se traduce o se ve en aquellas cosas y mandamientos y doctrinas de hombres, ¿verdad? Que a lo largo de la historia se han encargado de sembrar en medio del pueblo de Dios. Mandamientos y doctrinas de hombres que dice acá en nuestra confesión que no solamente no están recogidas en la Biblia, sino que aún están en contra de lo que la Biblia enseña, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto personas que dicen, no, hay que hacer esto, o hay que hacer aquello, o la vida cristiana se comprende de esto, y dan ciertos puntos o parámetros, ¿verdad?, para la vida cristiana, pero ni están en la Biblia y aún más allá van en contra de lo que la Escritura enseña. En Hechos capítulo 4, verso 19 dice la palabra, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Verdad? En esta ocasión Pedro y Juan estaban siendo perseguidos porque estaban predicando el Evangelio y los sacerdotes, los escribas estaban detrás de ellos para tratar de hacerle callar, para que no difundieran el Evangelio, para que no difundieran,
¿verdad?, lo que Cristo le había mandado. Y Pedro y Juan le responden, digan ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y más adelante, en el capítulo 5 también sucede esto, que ellos los aprenden, o sea, los toman presos y una vez más Pedro y Juan le dicen, diga usted si es justo antes obedecer a los hombres antes que a Dios. Primero a los Corintios 7, verso 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fíjense cómo el apóstol Pablo está enseñando y está diciendo que aquellos, ¿verdad?, que seguían por mandamientos y ordenanzas de los hombres vienen a ser esclavos de los hombres. Mateo capítulo 15, verso del 1 en adelante, dice la Escritura, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y fíjense como la palabra dice, ¿tradiciones de qué? De los ancianos. ¿Por qué se lavan las manos por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Más adelante en el verso 7 dice Jesús, hipócrita, bien profetizó de vosotros los Isaías, cuando digo, este pueblo del labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, los fariseos estaban instituyendo una serie de leyes, una serie de mandamientos que para nada estaban instituidos en la palabra de Dios. En la Escritura usted nunca va a ver en ninguna parte que dice que debemos antes de ingerir los alimentos, debemos de lavarnos las manos. Y aun cuando habla hacer algo parecido a esto, es en cuando el sacerdote debía de ofrecer la ofrenda, que debía de lavarse las manos y de purificarse. Pero en ninguna parte usted ve que la Biblia dice debe de lavarse las manos antes de ingerir los alimentos. Esto se hace por un motivo de salud, de higiene, ¿verdad? Pero no es un mandamiento, y esto lo estaban haciendo los fariseos, los escribas, es un mandamiento, y los discípulos lo están quebrantando. Y Jesús le responde y le dice, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes de labio, ustedes dicen que me honran, que me aman, pero sus corazones están lejos de mí, y dice que están enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Yo no sé si usted ha visto en las redes muchas veces predicadores que constantemente están enseñando cosas que la Biblia no enseña, y aún más allá van en contra de lo que ella dice. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿cómo sé que hacer algo es pecado o no? No sé si usted se ha hecho esta pregunta, o usted ha encontrado a alguien que se ha hecho esta pregunta. ¿Cómo yo sé que hacer esto o hacer aquello es pecado o no es pecado cuando la Biblia no lo dice textualmente, no lo dice literalmente? Bueno, pues también hemos visto ejemplos como, por ejemplo, personas dicen, bueno, la Biblia no dice textualmente que escuchar música del mundo es pecado. ¿Usted no ha escuchado eso? Un ejemplo que le pongo, la Biblia no dice literalmente, textualmente, que escuchar música del mundo no es pecado, por lo tanto la voy a escuchar. Bueno, pues hay principios bíblicos, hay mandamientos que no lo dicen textualmente, pero sí lo enseñan. ¿Qué dice la Biblia? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que hace la voluntad del mundo no proviene de Dios, sino del mundo. Es un principio bíblico. O sea que cuando yo amo todo lo que está en el mundo, ya yo estoy quebrantando un principio bíblico, porque yo estoy prefiriendo algo que está en el mundo y no lo que está en Dios. ¿Se entiende? O sea que hay cosas que la Biblia no lo dice literalmente, textualmente, pero sí la Biblia tiene principios bíblicos que me enseñan que eso está bien o está mal. Por ejemplo, la Biblia no dice que fumar es pecado. La Biblia textualmente no dice que fumar es malo, pero sí hay un principio bíblico que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. De manera que aquel que fuma daña sus pulmones, daña el templo del Espíritu Santo de Dios. No lo dice textualmente, pero sí hay un principio bíblico que lo enseña, amado. Por eso, amado, en la libertad de conciencia tenemos que tener muy en cuenta que hay principios que Dios se ha dado y hay mandamientos que Dios se ha dado para que nosotros, ¿verdad?, nos podamos conducir correctamente para con Dios. En tercer lugar, el tercer punto dice, así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Cuando nosotros cedemos, ¿verdad?, a obedecer esos mandamientos de hombres, esas ordenanzas de hombres, esos preceptos o estatutos de hombres, pensando en la conciencia, bueno, pues estamos instantáneamente, ¿verdad?, violando la verdadera libertad de conciencia la cual Dios nos ha dado. En Colosenses 2, a partir del verso 20, dice el apóstol Pablo, pues
si habéis muerto con Cristo, está hablando acerca de la unión de la iglesia con Cristo, del creyente con Cristo. En cuanto a los rudimentos del mundo, esta frase también hace alusión a los preceptos o mandamientos humanos, ¿verdad? ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? O sea, preceptos del mundo que te dicen no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, ¿verdad? Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, amados, estos versículos demuestran la futilidad del ascetismo, que consiste en todos los intentos de alcanzar la santidad mediante el descuido riguroso de uno mismo. O sea, usted ha visto personas que dicen, yo voy a ayunar 40 días, y en esos 40 días yo no voy a comer nada, yo no me voy a lavar la boca, yo no voy a salir a ver a nadie, yo no me voy a bañar, yo voy a ayunar. Porque la Biblia dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Voy a meter 40 días ayunando. Y dice acá que estos intentos de acercarse a Dios y de buscar la santidad, ¿verdad?, se llama o se conoce como ascetismo, y son personas que lo llevan al extremo. Ahora también el ascetismo carece de poder para restringir el pecado o acercar a la persona a Dios. Amado, este duro trato del cuerpo, este extremo no me acerca más a Dios, ni me aleja más de Dios, ni tampoco restringe el pecado. Aunque el cuidado razonable y la disciplina impuesta al cuerpo tiene valor, ¿verdad? Y lo hemos visto en los videos de preguntas y respuestas de los pastores como Sugel Michelén, el pastor Miguel Núñez, han hablado acerca de las disciplinas, ¿verdad?, que nosotros nos debemos de imponer. Bueno, pues estas disciplinas no deben de llevarse al extremo, y así lo hacen los ascetistas o los que practican el ascetismo. Solo sirven para gratificar la carne. Con demasiada frecuencia los ascéticos solo quieren y buscan hacer un espectáculo público de su supuesta santidad. Eso lo vemos en Mateo 6, versos del 16 al 18, cuando dice que aquellos que quieren hacerse ver, ¿verdad?, dice que ayunan y demudan su rostro para que todo el mundo vea que están ayunando. No, esto no debe de ser así, amados. Gálatas capítulo 5, verso 1, el apóstol Pablo dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo se está refiriendo a la ley ceremonial. Lo que los judíos entendían como yugo era, en cuanto a la ley, era algo beneficioso, era algo que ellos debían hacer, pero Pablo lo llama yugo de esclavitud, volver a las observancias de la ley. Dice Pablo, debemos estar firmes en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y en cuarto lugar, el cuarto punto a lo cual hemos separado este segundo párrafo, dice, y el requerir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Escuchaba hace un tiempo a un predicador, no voy a decir su nombre, pero él decía, en la iglesia hay un espíritu que se llama espíritu de intelectualismo. ¿Qué significa esto? Que el pastor dice algo o el pastor enseña algo y enseguida lo están comprobando, enseguida están buscando un diccionario, enseguida lo están buscando en la Biblia. No, hermano, eso no debe hacerse así. Eso lo está diciendo ese pastor, dando a entender que lo que el pastor dice o enseña o lo que él está enseñando, está diciendo, no se debe comprobar, no se debe de analizar, no se debe de interiorizar. Y esto va en contra de lo que la Biblia enseña y aún en contra de la libertad de conciencia. En Hechos 17 ocurre algo, ¿verdad?, con los cristianos de Berea. Hechos 17, a partir del verso 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, ellos estaban enseñando la palabra, estaban enseñando el evangelio. Y estos eran más nobles, o sea, los cristianos de Berea, los cristianos de aquella región, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué estaba sucediendo? Que todo lo que Pablo estaba enseñando, que hacían ellos, lo buscaban en la escritura, lo buscaban, ¿verdad?, en las enseñanzas que antes habían sido dadas por los profetas.
Dice el verso 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, dice la Escritura. Aquellos escudriñaban todo lo que Pablo decía. Primero a los Corintios 3:4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. En otras palabras está diciendo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Son hombres, instrumentos en la mano de Dios. En otras palabras, lo que esto nos enseña, amado, que la fe en Cristo no es una fe ciega en lo que un hombre dice, eso es ley. No, tenemos que pasarlo por las Escrituras. Y esto también habla acerca de una verdadera libertad de conciencia. Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús está conversando con la mujer samaritana, y la samaritana está diciendo, en este monte es donde nosotros adoramos, ¿verdad? Y Jesús le dice, mira, ustedes están adorando sin conocer lo que realmente ustedes dicen que están adorando. Amados, la verdadera adoración a Dios parte de un entendimiento correcto a través de las Escrituras de quién es Dios. ¿Usted dice amén a eso? O sea, nosotros debemos de tener un entendimiento claro por la Escritura al Dios que estamos adorando. Dios nunca nos va a pedir una fe ciega en lo cual no vemos ni entendemos nada, no. Nosotros entendemos a Dios por la Escritura. Nosotros entendemos la verdad bíblica por la Escritura. Entendemos la verdad del Evangelio por la Escritura. Por eso la fe a Dios y lo que nosotros, ¿verdad?, hacemos no es una fe ciega, sino que es una fe que va guiada por la palabra de Dios. De manera que cuando alguien se levante para traer un mandamiento de hombre o una ordenanza de hombre, ¿qué debemos de hacer? Pasarlo por la Escritura sin violar la libertad de conciencia y de la razón la cual Dios ha puesto en nosotros. Amén. Entonces, damos gracias a Dios por esta palabra y por esta confesión la cual pues ahora podemos compartir. Amén. Dios te bendiga una vez más en esta mañana, amado.